En el programa del encuentro, Eugenio Tiseni es de los que no han explicitado un currículum vitae. Ha hecho una presentación muy especial sobre su relación con los videojuegos y la literatura. Lo más conocido de él posiblemente sea esto, lo más vulgarizado. Y voy a seguir tu misma línea de autopresentación. El mar está sereno. El juego del problema azul es desapasionado. El drama del lavaplatos, la exposición del teatro del agua caliente, de humor cambiadizo, es judicial. Después intentarás contestarnos esto, quién lo ha escrito, si no es una pregunta indiscreta. Me interesa, eso sí, que contestes cuanto antes y quizás sea el motivo por el que estás aquí. Un tal Mark Bernstein del Eastgate System, Massachusetts, va persiguiéndote por todos los lugares por los que vas pasando. En concreto, él cita aquí que has estado en los últimos 2 años, en los años recientes, en Nueva York, presentando tu trabajo, lugares muy diferentes. Addis Abeba, Barcelona, Córdoba, Málaga, Santiago de Chile, París, Montevideo, Providence, Pekín, Helsinki, Salamanca, Oporto, Goa, Buenos Aires y Ciudad de México. Supongo que este señor que te persigue por tu viaje ahora incluirá a Peñarroya, ¿no? Seguro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos esto? Pues porque este señor te acusa de consumir demasiado CO2. Y yo creo que de eso va a tratar tu conferencia de alguna manera. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Muchas gracias también por invitarme, por tenerme aquí. Para mí es un honor y es un gusto poder estar aquí. Gracias por haber venido. Un sábado por la mañana. Dan ganas de quedarse en cama, pero os agradezco que hayáis, en lugar de quedaros en la cama, que hayáis venido. Sí, os pido perdón como ciudadano del planeta haber contribuido a emitir tantas cantidades de CO2, ya lo ha dicho Antonio. Justamente estoy en un momento en el cual quisiera dejar de viajar tanto. Por otro lado, viajar me permite encontrarme con vosotros, o sea que es uno de los tantos dilemas de los cuales quisiera hablar. Y bueno, en realidad el título de la charla que yo había planteado originalmente tenía, bueno, el primer título que le propuse a Antonio era Realismo especulativo. Un posible subtítulo o título alternativo era ¿Por qué he dejado de escribir literatura electrónica? Pero al final he decidido cambiar y proponer un tercer título sin avisar a nadie. Y la charla que daré se llama La poesía digital y las minas de oro en Tanzania. El título, a propósito, intenta poner en el mismo sitio, en el mismo plano, dos cosas que aparentemente están muy lejanas, que tal vez no tienen relación. Pero justamente la manera en la cual estoy pensando las cosas ahora mismo es pues la de relacionar cualquier objeto, sujeto, situación o evento posible. Parto de la idea de que no existen dos cosas en el mundo que no puedan ser conectadas entre sí. Y esa es la manera en la cual estoy intentando pensar, estoy intentando reflexionar. Ya lo decía Fermín, que es muy difícil hablar sobre la propia obra, ¿no? Yo pensaba que hablar sobre la propia obra es algo así como despertar por la mañana e intentar explicar el sueño que uno ha tenido. Mientras más lo intenta aferrar uno, más se va de las manos, ¿no? A mí me gustaría solamente mostrar mi trabajo sin explicar nada,
pero creo que en este momento estoy obligado a reflexionar y os explicaré por qué. Entonces lo que voy a intentar hacer en esta hora, os prometo respetar vuestro tiempo, voy a intentar dibujar un diagrama a partir de estos primeros elementos que tenemos aquí, la poesía digital, la minería de oro en Tanzania. Iré dibujando el diagrama y a partir del dibujo, por un lado iré haciendo reflexiones muy personales, que de ninguna manera intento extrapolar hacia ningún sitio. Por otro lado iré mostrando algo de mi trabajo y finalmente os iré explicando en el momento en el cual estoy ahora, que es un momento un poco especial para mí. Antonio originalmente me invitó a mostrar mi trabajo, que es pues, poesía digital. Llevo ya pues algunos años trabajando en este sentido, pero justamente yo le comentaba a Antonio que desde hace pues, prácticamente un año paré esta actividad. Está en una especie de moratoria y ya os explicaré por qué y qué vamos a hacer a partir de aquí. Bueno, y cuando estaba pensando en esta charla, no sé si habráis escuchado sobre este artículo. El título en castellano me parece que se tradujo, pero no lo he podido conseguir. El título del artículo se llama, es una pregunta, ¿Is Google making us stupid? O Google nos está haciendo estúpidos. El autor es Nicholas Carr y bueno, fue un artículo muy famoso, muy polémico, no sé si lo conozcáis. Pero para mí la frase suya, que resumía un poco el sentido del artículo, es, os la voy a traducir. Alguna vez yo fui un buceador en el mar de las palabras, pero ahora voy corriendo por la superficie como un tío en una de estas motos acuáticas, ¿no? Refiriéndose a que de alguna manera en Internet se hace muy difícil profundizar en las cosas. Y más bien lo que estamos es saltando de una liga en otra liga, en un hipervínculo a otro, y al final estamos cubriendo una superficie y no estamos profundizando prácticamente en nada. Él asociaba esto a una especie de estupidez y por eso el título del artículo, que en todo caso es un poco provocador, pero mi reflexión personal es que no necesariamente Internet, la forma de leer en Internet nos está volviendo más estúpidos, sino que tal vez aquella pérdida en profundidad que sí que estamos experimentando sea una ganancia en conectividad. Y ya no estamos yendo a fondo tal vez, pero sí que estamos cubriendo una superficie muchísimo mayor y eso nos está permitiendo, o al menos a mí me permite conectar cosas que antes no podía conectar. Y esto también es conocimiento. Esto también es pensamiento, esto es lenguaje, esto es realidad desde mi punto de vista, con lo cual si Internet está cambiando nuestra forma de leer, no todo es bueno ni todo es malo. Y parto de ahí entonces para conectar o intentar conectar en esta charla pues estas dos cosas que parecen estar muy distantes y pues bueno, vamos a ver, es la primera vez que doy una charla como esta, o sea que para mí es hasta cierto punto un poquito arriesgado, no sé qué éxito va a tener este intento, pero bueno, empezamos a dibujar el diagrama, añadimos unos cuantos nodos a poesía digital. Lo que pretendo hacer en un principio es mostraros muy brevemente el trabajo que he venido haciendo desde 1999 en cuanto a poesía digital. Un par de piezas o tres solamente para ilustrar una vertiente de tantas que tiene la poesía digital. Al final os dejaré con un par de referencias por si queréis profundizar más y pues os quiero mostrar dos trabajos, MIDI Poet y PAC, poesía asistida por computadora. Dibujo también el arte digital. Yo estuve involucrado en la Pompeu Fabra en la maestría de artes digitales, que ya lleva algo así como 15 años de experiencia. Estuve involucrado como profesor y como codirector y bueno, desde mi punto de vista pues la poesía digital está relacionada, no diré que es una rama ni que es un subconjunto, sino que simplemente está relacionada con el arte digital.
que es básicamente utilizar lo que es específico de los ordenadores para crear, para hacer arte, ¿vale? Entonces, empezamos con MIDI-Poet. MIDI-Poet es una herramienta y pues yo soy programador. Desde que tenía 10 años aprendí a programar, desde que era muy chico. En aquel entonces era un poco raro porque, bueno, pues los ordenadores aún no se popularizaban tanto como ahora, pero bueno, fue una oportunidad que tuve de conocer la programación a los 10 años y a partir de allí encontré que la programación era el medio expresivo para mí. Era la forma en la cual yo podía expresar cosas y normalmente nosotros no solemos asociar la programación y la ingeniería con la expresión. Pero bueno, para mí fue de una manera natural, desde muy pequeño lo empecé a hacer. Y una digamos, de las formas que más me ha interesado, también de manera natural desde muy pequeño, es crear herramientas. Una herramienta pues es una aplicación que me permite hacer algo. En aquel entonces, cuando creé MIDI-Poet, en el año de 1999, no existía lo que yo quería hacer, que quería tener una aplicación de poesía visual que además me permitiera manipular los elementos en pantalla en tiempo real. Pensando no solamente en una poesía visual en pantalla, sino además llevarla al terreno de la performance y poder, con gestos, con el cuerpo que está involucrado en la performance, también manipular elementos en pantalla. Entonces lo que veis aquí es una parte del MIDI-Poet, ahora os mostraré la otra parte, y MIDI-Poet es un programa que a su vez me permite crear piezas de poesía visual e interpretarlas. Lo que tengo aquí son unas pequeñas piezas que os quiero mostrar solo para ejemplificaros cómo funciona MIDI-Poet, y son unas piezas que realicé hace unos años para una exposición para niños, una exposición infantil, en la cual pues había elementos de poesía visual, poesía sonora, etcétera, etcétera. Yo decidí hacer estos pequeños poemas visuales, proyectarlos en pantalla y justamente con la intención de que los niños tuvieran este acercamiento. Ellos llegaban a la pantalla y aunque no fuesen interactivos, jugaban un poco con los elementos que había allí. Entonces, lo que tengo aquí es una especie de playlist. Ya sabéis, cuando tenéis canciones y queréis escuchar una tras otra, pues lo mismo, aquí tengo diferentes piezas de poesía visual muy sencillas. Las vamos a ejecutar en orden y bueno, es una pieza muy simple, el cielo y la tierra, que se construyen a partir de las palabras cielo y tierra. De pronto aparecen estrellas o flores por allí. Vamos a la siguiente. Aquí hay un algoritmo, está la palabra found, que significa encontrado en inglés, aparece en rojo. Esa palabra, las letras se mezclan aleatoriamente, pero si la aleatoriedad coincide otra vez con la palabra found, entonces se vuelve a poner en rojo. De otra forma se pone en azul o en verde. Y de esa forma pues se va creando esta especie de textura donde found se puede encontrar porque está diferenciado del resto de palabras que son una distorsión de la palabra found. Entonces aquí hay no solamente pues, un componente visual, sino que también hay un componente algorítmico. Bueno, esta es indefinida. Vamos a ir a la siguiente. Esta era la favorita de los niños en aquella exposición. Fue en Cataluña, entonces por esto está en catalán. Pues son simplemente unos pasajeros que están esperando el tren. Suben al tren y se van. Muy sencillo. Aquí tenemos un pequeño problema y vamos a dejarlo allí. Tampoco tengo tanto tiempo para mostraros todo lo que quisiera, pero habéis visto que MIDI-Poet pues, permite trabajar con texto. Ya hablando más de performance y de mezcla entre texto e imagen,
os voy a mostrar dos vídeos cortos, fragmentos de dos performances que hice utilizando MIDI Poet. Esta primera pieza se llama Vulnerability, vulnerabilidad. Justamente juega con el concepto de vulnerabilidad desde un punto de vista tanto bélico como informático, que son dos mundos que están íntimamente ligados. No sé si tenemos audio. Vamos a ver, creo que sí. Bueno, estoy yo al ordenador manipulando lo que sucede allí en pantalla. Este era un poco el esquema de las performances que hacía. Yo al ordenador, utilizando el ordenador como un instrumento, y digamos el resultado de la ejecución de ese instrumento se veía pues en pantalla. Pero que al mismo tiempo pues, me permitía hacer este tipo de cosas, las que habéis visto también. Os muestro otro caso en el cual se trata de una performance inspirada por un ideograma chino, el ideograma Wen, que significa textura y lenguaje, pero que para mí, de manera muy significativa, pues también tiene la apariencia de una persona con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, os quiero mostrar dos fragmentos. En esta pieza estoy entre el ordenador y la pantalla y utilizando el teléfono móvil como un controlador de aquello que está sucediendo. Ahora lo veréis. Esto se está proyectando allí, en una pared. Bueno, ahí lo que ha pasado es que al tocar la pared ha aparecido el ideograma. Después veréis otro fragmento que os quiero mostrar, en el cual pues parece que estoy controlando el ideograma, el movimiento del ideograma con mis gestos. Está en una especie de laberinto de frases. Y bueno, yo estoy haciendo un poco de titiritero con este personaje, lo estoy encaminando hacia un lado, hacia otro. Bueno, no os lo dejo todo porque tardaríamos un poquito. La gente me preguntaba, bueno, si estaba utilizando alguna técnica sofisticada de rastreo de imagen y tal, y no, lo que en realidad tenía en la otra mano es un teléfono, desde el cual, dependiendo de la tecla que yo estuviese oprimiendo, pues podía mover al personaje de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo muestro para ejemplificar justamente el porqué de MIDI Poet. MIDI Poet es un protocolo numérico que pues está hecho para instrumentos musicales.
Yo lo que hice fue una aplicación para el teléfono que permitía enviar estos mensajes como si fuese un instrumento también al teléfono, un poco también siguiendo estas ideas de, inspiradas por John Cage, de transformar un instrumento, por ejemplo el piano, en un instrumento totalmente distinto. Ya se hablaba aquí de John Cage y para mí ha sido también una inspiración bastante importante. Entonces para mí, pues desde el momento en que existen estos protocolos digitales, cualquier cosa puede ser transformada en un instrumento, ¿no? El teléfono móvil, el teclado del ordenador, etc. Bueno, hasta aquí MIDI-Poet. Lo que sí quisiera deciros es que MIDI-Poet está en mi página web, que ya os la pasaré, os daré todas las referencias que hagan falta. MIDI-Poet no solamente me permite interpretar las piezas, sino componerlas. Esto que veis aquí es justamente la pieza Vulnerability. Esto que tenéis aquí pues es el lenguaje que yo diseñé para MIDI-Poet. Es un lenguaje visual que está basado pues en cuando oprimo una tecla suceden estas cosas, estos bloques rojos, ¿no? La tecla A pues me desencadena estos eventos, etc. Entonces es un entorno de programación, de composición, también inspirado por estas partituras alternativas que hacía John Cage. A mí me hubiera gustado que ayer se hablara también un poco, allá tocando el tema de Cage, pues de sus partituras, porque realmente es arte visual. O sea, no solamente cuando él hacía estas composiciones tan musicalmente innovadoras, pues tenía que encontrar una nueva manera de escribir la música que iba a ser interpretada, ¿no? Entonces John Cage también es un gran inventor de partituras, un gran inventor de notaciones más bien, y de alguna manera yo me inventé esta notación que se puede escribir y después ejecutar pues para crear este tipo de piezas. Bueno, como os digo, la última performance que hice con MIDI-Poet fue el año pasado. Justamente José Obrero me invitó a Córdoba el año pasado, a Soledades 2.0, a hacer una pieza inspirada en las soledades de Góngora. Esto fue en marzo, después hice alguna otra cosa en septiembre y ahí paré. Os muestro también esta otra pieza, Poesía asistida por computadora, o PAC, que es un poco el culpable del poema que leyó Antonio. Y todo fue, es una herramienta también, el PAC, y la creé un poco por azar, sin esperármelo. La cuestión fue que un día estaba cacharreando en internet, yo soy programador, ya os dije, y tenía que hacer alguna cosa, y por accidente me enteré o descubrí cómo obtener sinónimos a partir de una palabra dada. Entonces a partir de ahí creé esta herramienta, el PAC, que pues os la voy a mostrar ahora, y lo que permite hacer es distorsionar una frase. Entonces, si me permitís, vamos allí. Y voy a poner cualquier frase, por ejemplo, la máquina como bestia. Esta herramienta está también disponible para vosotros en internet si la queréis utilizar. Si yo ahora oprimo este botón que pone sacudir, veréis después de unos momentos la marca como agresor. Vamos a continuar. La marca como malhechor, vamos a hacer una más. El indicant, como el criminal. Indicant, aquí se nos coló una palabra en inglés y esto ya un poco revela la maquinaria interna de la herramienta, que lo que hace es tomar una frase, traducirla al inglés utilizando el traductor de Google, obtener sinónimos en inglés, porque no había encontrado un diccionario de sinónimos en castellano, entonces tenía que hacer esta traducción, obtengo los sinónimos y después vuelvo a traducir al castellano y tengo pues una frase como respuesta que semánticamente está relacionada con la frase inicial gracias a la relación semántica de la sinonimia, pero que es distinta. Yo empecé con la máquina como bestia y ahora tengo el indicador como el criminal.
Entonces, el libro que tomó Antonio, que aquí tenéis algunos por si queréis hojearlos, o no tengo para todos vosotros, pero ya veremos cómo hacemos para repartirlos de alguna manera. Escribí este libro editado por la editorial Delirio de Salamanca, y cuando digo escribí es que yo simplemente propuse el primer verso de los poemas y después el ordenador, PAC, me fue dando todos los versos siguientes. Yo lo que hacía era, en todo caso, de corrector de estilo. No en ningún momento intenté llevar el sentido, el significado hacia un sitio, sino más bien otra vez siguiendo un poco los pasos de Cage, en una actitud de aceptación. Hay azar, hay aceptación y tampoco hay expectativas de que el poema signifique una u otra cosa. En este sentido yo los considero también bastante visuales, pues porque son frases que no tienen una intención clara y que sin embargo son ricas en imágenes. No gracias a mí, sino gracias al ordenador, pero la riqueza está allí. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gustaba este artículo, yo lo único que hacía era el indicador como criminal e incorporaba ese verso dentro del poema. Y simplemente aceptando, son 70 poemas, pero pues tengo muchos más. Hay otro libro aquí que también lo tengo por si lo queréis mirar, que se llama Bajo el lenguaje, y ahí hay, digamos, la misma técnica, pero desarrollada un poco más. Esto es algo que sigo haciendo, escribiendo en papel. Estoy trabajando en papel en este momento y bueno, pues estos libros están aquí por si queréis dar un vistazo.